amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Frida y estoy muy contenta de estar haciendo un video para ustedes. La última vez que grabé algo dije nos vemos en una semana y ¡tarán! 3 años después. Ay, perdón amigos. Pero aquí estoy y quiero compartirles un título que no es nuevo realmente, que se publicó en 2007, pero hasta hace unas semanas para mí era nuevo. Estoy hablando de Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra. ¿De qué va este libro? Les voy a contar súper rápido, o tal vez no, dependiendo de cómo me sientan. Kafka y la muñeca viajera va del último año de vida de Kafka, es decir, en 1923. Kafka murió el 3 de junio de 1924 a causa de una tuberculosis pulmonar. Imaginemos que somos Kafka, ¿de acuerdo? Tenemos casi todo el tiempo fiebre, nos sentimos cansados y sentimos que nuestro cuerpo está dando como las últimas de la vida. Y en ese contexto los doctores nos dicen: ay, querido Kafka, ¿sabes qué deberías hacer? Deberías ir al parque a darte tus vueltecitas para que te ores y te dé el aire. Kafka, que somos nosotros pero de repente ya no somos, dice: baba, jalo. Con el paso de los días, Kafka va haciendo como este ritual de ir al parque, el parque Steglitz, que me parece que está ubicado en Berlín, Alemania. Y pues quiero que imaginen esta escena del parque donde hay personas, personas de todas las clases de personas. Hay desde abuelitos, desde parejas, niños y todo esto. Entonces quiero que vean un parque como una muestra analítica y representativa de lo que es como el mundo en su esplendor. De repente, dentro de todo ese barullo de gente, dentro de esta muestra performativa de diferentes actores de la vida social, ven a una niña sola, llorando, desesperada. Entonces Kafka como que se saca de onda y cree que esta niña, Kafka alude a varios escenarios. El primer escenario es que la regañaron, el segundo es que está perdida, o el tercero pues es que se peleó con una banda de morrillos ahí. Es una niña chiquita, pero realmente nunca especifican la edad de la niña. Yo creo que esto hace que que puedas empatizar más como con cualquier niña y que tú puedas llenar ese espacio. Pero bueno, esta niña está llore, está muy desesperada. Entonces Kafka, al ver que nadie se le acerca, es él el que toma esa iniciativa. Entonces se acerca y le dice: oye Shaba, pues ¿por qué lloras? Con este acento, evidentemente, porque es Kafka. La niña no le hace caso y sigue llore. Entonces Kafka le pregunta de nuevo: oye, ¿estás perdida o qué está pasando? Y la niña dice: no, yo no estoy perdida, pero... porque así lloran los niños para mí. Híjole, son un performance que para qué les cuento, amigos. Entonces Kafka dice: ok, si tú no estás perdida, dime quién está perdida. Y como con esta pregunta como que de repente se les pavilan las nubes de preocupación a la niña y le dice: es que mi muñeca es la que está perdida. Entonces, ¡tarán! El panorama de que se le perdiera la muñeca a la niña no estaba dentro de las posibilidades que había considerado Kafka. Y dice: ok, entonces se saca de onda y dice: es que, ¿sabes qué? Creo que no está perdida, me parece que tu muñeca está de viaje. Y dijo: pero es que... ¿sabes qué? Lo tengo que confirmar. ¿Cuál es tu nombre? Y la chavita le dice: me llamo Elsie. Dijo: ay, sí, ¿sabes qué? Sí, creo que sí, creo que sí eres tú. Nada más me repites el nombre de tu muñeca. Y dijo: ¿Brígida? Es que según yo es Brígida o Brígida. Vamos a decirle Brígida. Él sí le dijo: sí, mi muñeca es Brígida. Y dijo: ¡ay, por supuesto! Sí, efectivamente. Mira, me presento, yo soy un cartero de muñecas y tengo una carta que te mandó Brígida. Pero ¿sabes qué? Como ahorita ya acabó mi turno,
¿te parece ¿te parece si hacemos como una cita aquí en este mismo parque a la misma hora? Cuando tus deditos o tus bracitos den tal hora, o sea, no me acuerdo qué hora pusieron, pero los dos concuerdan en que van a estar a la misma hora al día siguiente en el parque. Quiero resaltar una cita del libro respecto a la visión de Kafka que dice: no le tenía miedo a nada ni a nadie, pero sí a una personita que ni siquiera alzaba 1 metro del suelo y era capaz de llorar con aquel desgarro, mirarlo con la intensidad de aquellos ojos. Estaba en juego una esperanza, lo más sagrado de la vida. Kafka se va todo friqueado porque con esta pequeña acción le dio esperanza a una niña, y creo que justamente la esperanza es una de las cosas más importantes que pasa a lo largo del libro. Bueno, uno de los temas más importantes que se despliegan a lo largo del libro. Aquí les quiero mencionar como una frasecita que encontré en el artículo del País, que fue el que detonó como toda esta narración para Jordi Sierra y Fabra, que es: uno tiende a sonreír frente al llanto de los niños porque sus dramas nos parecen menores y fáciles de solucionar. Para ellos no lo son. Y hacer el esfuerzo de entrar en las relatividades de su mundo se equivale con el trabajo de entrar al mundo de un artista donde todo es signo. Y justamente es signo por esta cuestión de la muñeca relacionada como con todas estas cuestiones que les acabo de comentar, o que les comentaré, no sé dónde voy a poner este clip. Pero yo creo que también este libro habla como de la empatía, o sea, y de no menospreciar ningún tipo de dolor por el simple hecho de no entenderlo o de olvidarnos de lo que se sentía en esa etapa. Estoy súper clavada con que esta novela sea basada en hechos reales, pero aquí les va la cosa. Tenemos constancia de que Kafka hizo esto en su último año de vida, entonces de repente como que nos viene a romper ciertos paradigmas y panoramas que se tienen respecto al imaginario tal cual de Kafka. En primer lugar, de que Kafka era como súper oscuro por este término de cuestión kafkiana, que siempre alude como a lo raro, a lo oscuro y todo esto. Tenemos también que Kafka tenía una relación muy complicada con su papá y que todo el tiempo estuvo como muy atormentado por este tema. También tenemos que fue un hombre como relativamente frustrado e inseguro porque quería que todas sus novelas al final las quemara su amigo, y pues, o sea, Kafka me parece que estudió Derecho y o sea, él trabajaba como en una compañía de seguros y escribía así como aleatoriamente, como tal vez para saciar esa necesidad y esa pasión artística literata que ya tenía de manera innata. Entonces, con este tipo de acciones como que nos vino a romper ese paradigma, o al menos a mí me lo vino a quebrar, de un Kafka así como incluso, pues sí, sombrío, amargadito, no sé si tal vez un poco gris, un Kafka gris. Entonces este libro le dio muchísimo color a mi imaginario social de Kafka. Tenemos la certeza de que esto pasó por testimonio de la pareja de Kafka, que es Dora. Sin embargo, de acuerdo a lo que dijo Dora en alguna entrevista, era que Kafka tenía como un tipo de bloqueo de escritor en sus últimos años de vida, y cuando conoció a Elsie, que realmente no se sabe si era Elsie porque nunca se dio como con el paradero de la niña, o siquiera con las cartas que Kafka le escribía a esta niña a nombre de la muñeca. Justamente fue esta niña la que lo reencontró tal vez con las letras que había perdido Kafka por causa de la tuberculosis y esta guerra que estaba perdiendo progresivamente. Esta fue como una acotación parenteica y regresamos a la historia de Kafka. Entonces eventualmente Kafka llega súper abrumado, de repente se comprometió con una niña a darle esperanza y a darle fe respecto al abandono de su muñeca, y que no había sido un abandono, simplemente su muñeca se fue de viaje. Entonces imaginen a Kafka enfebrecido, o sea, no solo corporalmente por la enfermedad que tenía, sino enfebrecido de la pasión que tenía de encontrar tal vez como esta nueva historia que relatar a una niña. Entonces, en este punto me parece súper conmovedor que Kafka le dé como la importancia, o sea, no es porque tenga que ser algo extraordinario, pero
tal vez como enalteció una cotidianeidad al darle la importancia y el dolor que se merecía a... No, al darle la importancia al darle la relevancia a este dolor que la niña estaba teniendo por algo que muchas personas hubiera sido como, pues qué mal, morrilla, pues ahí luego lo solucionas, ¿no? Kafka no se retractó y al contrario se personificó como un cartero de muñecas, y a partir de esto es que empieza a desenvolverse como todo un acto performativo que es el de Kafka como cartero de muñecas. Kafka era un profesional, ¿eh? No es como que nada más entregara la carta con una hojita doblada y ya te morría tu carta, no. Consiguió un sobre, puso la carta, el sello postal, la dirección súper específica, y así fue como le entregó la carta a Elsie el día siguiente en el parque. Cuando se le entregó, resulta que Elsie no sabía leer, entonces Kafka, más allá de escritor, también es el lector de esta carta, y siendo un lector es como cantarles esta novela que de repente se encontró haciendo a una niña. Y esta niña fue la única recibidora como de esta novela, ¿cómo se llama? Bueno, de esta novela compuesta por cartas. Y la correspondencia duró como 3 semanas, y en 3 semanas se hicieron 21 cartas aproximadamente. La primera carta que le escribe Brígida a Elsie viene de Londres, y les quiero compartir una frasecilla que le dedica Brígida a Elsie. Brígida a Elsie. En esta carta pues le pide perdón por haberse ido de manera tan abrupta, y le justifica. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta o reaccionamos inesperadamente ante lo que nos dice nuestro instinto y causamos un dolor a los demás que no deseamos. Te pasa a ti con mamá, ¿verdad? Lo que sucede es que las despedidas son tristes y no quería que lloraras ni que trataras de convencerme de que me quedara contigo un poco más. Vivir representa ir siempre hacia adelante, aprovechar cada momento, cada oportunidad y cada necesidad. La partida ha sido triste por dejarte, pero hermosa porque gracias a ti soy libre para hacerlo. Entonces, a partir de esta premisa como que se empieza a manejar como todo un collage de la vida de Brígida, como un collage de rompecabezas, no solo por esta parte que le dice textualmente a Elsie que gracias a ella tomó las alas para emprender su nuevo viaje, sino que empezamos a atestiguar el movimiento de una muñeca. O sea, para mí eso me pareció genial. Empezamos a atestiguar el viaje de una muñeca y con el constante movimiento que esta tiene. Y quiero hacer como mucho hincapié en esta noción de movimiento porque llega una parte en la que Elsie le dice a Kafka que ella quiere escribirle cosas de nuevo a su muñeca, o sea, le quiere responder a alguna de las cartas. Y Kafka le dice, Elsie, ¿sabes qué? No se va a poder porque Brígida es una empedernida viajera que hoy puede estar en Londres, mañana está en París, pasado mañana está en Bruselas y al siguiente día está en México. Entonces, amigos, que no quisiera viajar como Brígida. Pero bueno, la cosa es que en estas 3 semanas que les comento que dura esta correspondencia, es una correspondencia unilateral de parte de Brígida a Elsie, y en este proceso pues Elsie va cerrando como esta cicatriz del abandono de su muñeca, pero quisiera estipular que esto va más allá como de la banalidad de una muñeca perdida. O sea, esto enfrenta a Elsie a la primer pérdida y la enfrenta a la primer pérdida de una manera poética, acompañado de uno de los mejores escritores del siglo XX. O sea, imaginen que cuando eran niños se perdía ya sea una muñeca, un calcetín, un carrito, lo que sea, y que de repente llegue un super escritor que actualmente admiran a hacerles como todo este acompañamiento con cartas de su objeto perdido. Creo que, no sé, a mí me conmovió muchísimo como esta parte sensible de Kafka. Y en estas 3 semanas, pues Kafka eventualmente, pues el cuerpo de Kafka pues ya no está teniendo como los mismos resultados, ¿verdad? Y entonces empieza a planear como un desenlace de la historia de Brígida para Elsie. Y este desenlace, esto es como un semi-spoiler, pero según yo no es un spoiler, se los voy a decir.
Este desenlace consta en que Brígida le escribe una carta donde le cuenta a Elsie que está iniciando como una nueva relación amorosa y que va a contraer matrimonio. Entonces, Elsie fue la mejor niña del mundo. Me conmovió como mucho las reacciones que tenía Elsie respecto a todas las correspondencias que recibía de su muñeca. Y pues este fue el cierre que tenía Kafka para Elsie. Pero entonces, ¿qué pasaba con el cierre o sea, ¿qué pasaba con el cierre de Kafka para el mismo Kafka? Porque esta correspondencia unilateral no solo ayudó y fue catarsis para Elsie, o sea, fue una relación simbiótica en donde la muñeca nutrió tanto a Elsie como al propio Kafka, porque recordemos que Kafka está en el último año de su vida. Entonces, la última carta que Brígida le envía a Elsie fue súper sorpresa para Elsie, y creo que en lo personal fue una de las que más me gustó, no tanto por la carta en sí, porque creo que esa carta es como muy muy breve, sino que en esta carta Brígida le adjunta un paquete a Elsie, y en este paquete Kafka carga como su propia vida, su propio sentimiento respecto a la experiencia que había tenido con Elsie, pero la experiencia que él tuvo en su vida misma, y cargó como de todas sus emociones y todas las personas que lo amaban en ese paquete. Entonces creo que este capítulo en la vida de Kafka, para empezar, no es muy conocido, al menos yo nunca lo conocí. Y quería compartirlo con ustedes porque creo que siempre hay como tesorillos por ahí perdidos que siempre damos como por sentado, y nos quedamos con esta imagen canónica respecto a los escritores, y específicamente respecto a Kafka. Creo que eso es todo lo que les quería compartir de este título. La narrativa de Jordi Sierra y Fabra es súper concisa, y de hecho es un libro como bastante cortito, creo que tiene como 80 páginas, y se lo leen como en una sentada porque la letra es muy grande. Kafka no solo, o sea, no es como que nada más haya inventado un trabajo que fue el de cartero de muñecas, sino que se hizo como toda una historia para el personaje del cartero de muñecas. Creo que antes de ser cartero de muñecas, dentro de su personificación, había sido conductor de máquinas de vapor, de estas personas que tocaban los silbatos de los trenes cada que entraban y salían de cualquier ciudad. Entonces creo que eso imprime y le da como bastante carácter a la esencia personificada de Kafka en este nuevo rol, y esta esencia impregna a las cartas que le envía Brígida a Elsie, y me parece genial, me pareció una narrativa genial, y quería compartirla con ustedes y que disfrutaran, y que ojalá tuvieran como este espacio tan chido que me hizo pasar este libro. Aparte de que al principio, no, creo que en general me divertí mucho, o sea, es cotorrona, la narrativa es cotorrona. Entonces, pues gracias. Si leen este libro, de verdad muchas gracias por el voto de confianza. Y si no, pues gracias por estar aquí acompañándome. Los veo en un siguiente video y les abrazo mucho. Adiós.